Yo soy Silvia María González, soy la jefa de comunicaciones de Practical Action. Hoy hemos preparado un panel súper potente. Estoy muy contenta de que este panel además esté compuesto desde el sector público, el sector privado, también esta cooperación y los grupos de investigación. Entonces, aquí les comparto el enfoque de este conversatorio. El potencial de la energía para impulsar el futuro es innegable. Tras la llegada de la electricidad, los días adquieren más horas que podemos dedicar a distintas tareas, y estas tareas ahora pueden ser realizadas con la ayuda de distintas herramientas. Pero más aún, la energía tiene el potencial de cerrar brechas tan hondas como imprescindibles de cerrar en el camino de alcanzar el desarrollo de todas y de todos los peruanos, especialmente en las zonas rurales del país. ¿Y quién, si no son las niñas y niños en las zonas más alejadas del país, los que mejor representan el futuro? Niñas y niños que requieren alcanzar un mínimo de atención, educación y salud, incrementar su resiliencia ante el cambio climático, y así poder contar con ciudadanas y ciudadanos con ideas brillantes para su entorno, así como para su país. Sin energía, los esfuerzos de repensar la educación a través de canales digitales, televisivos o radiales no lograrán llegar a la niñez que se encuentra en zonas rurales alejadas, y menos aún en las zonas de frontera. Tampoco contaremos con postos de salud capaces de abastecer de vacunas adecuadamente conservadas, ni será posible pensar en una reactivación económica que empodere las economías locales. Para lograrlo, es necesario tener claridad sobre la situación de las brechas a superar, así como las diferentes estrategias y propuestas en esta oportunidad sobre la educación en el sector rural, que se encuentran en ejecución desde el sector público y privado, así como desde las organizaciones de sociedad civil, a fin de generar sinergias y alcanzar los objetivos con sostenibilidad y eficiencia. Buscando aportar a la construcción de un horizonte compartido, Practical Action finaliza su ciclo de investigaciones con la última entrega del Panorama de la Pobreza Energética, que aborda los retos y las posibilidades del acceso total a la energía, desde la inclusión, el enfoque de género, el cambio climático y un abordaje transversal a dicha problemática. En este contexto, hemos convocado a un panel de voces clave para poner en agenda el tema de la energía como un eje clave para la educación en la zona rural del país y la reactivación económica mediante inversiones sostenibles. El panel que nos acompaña hoy día está compuesto por Nora Delgado, directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, el TIGEIVIRA, del Ministerio de Educación; de Lucía Curio, directora del Grupo EduTech; Verónica Villarán, coordinadora del proyecto CREER, Creciendo con las Escuelas Rurales Multigrado del Perú, del Grupo de Análisis de Desarrollo GRADE; con Alicia Quesada, directora regional de Practical Action; con Ivo Salazar, gerente de impacto y proyectos de Practical Action; y con Sara Benítez, jefa de proyecto Futuros Brillantes, también de Practical Action. El programa que hemos preparado hoy día consiste en un marco general seguido de 4 intervenciones por parte de las panelistas que ya mencioné. A fin de no interrumpir y que el conversatorio sea lo más fluido, los voy a pasar a presentar. Ivo Salazar es, como comentaba, el gerente de Impacto y Proyectos de Practical Action. Ivo es ingeniero mecánico de la UNI y tiene una maestría en energía de la Universidad de Sao Paulo. Inició su actividad profesional hace más de 20 años en el Centro de Energías Renovables de la UNI, en la implementación de proyectos de electrificación rural con energías renovables. Trabajó en el Ministerio de Energía y Minas en la implementación de proyectos de electrificación rural, en proyectos pilotos híbridos de energía solar eólica y de usos productivos. Y luego trabajó desarrollando consultorías en energía, eficiencia energética, inventarios de emisiones y medidas de mitigación. Hoy actualmente trabaja en Practical Action. De ahí tenemos también a Nora Delgado, que Nora es educadora, especialista en políticas educativas de cierre de brechas, con experiencias en procesos de gestión educativa descentralizada, desarrollo de capacidades, articulación de políticas y procesos a nivel local, regional y nacional. También cuenta con experiencia en planificación, ejecución y monitoreo de programas y proyectos educativos públicos y de cooperación internacional con enfoque de desarrollo humano, infancia y educación intercultural bilingüe. Cuenta con experiencia en el diseño, implementación y monitoreo de políticas educativas referidas a la primera infancia, formación docente, educación intercultural bilingüe y educación intercultural para todas y todos. Actualmente es la directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación. Lucía Curio, quien también nos acompaña, es directora del Grupo EduTech, desde donde asesora a gobiernos en sus procesos de transformación digital en educación, y es presidenta ejecutiva de Propósito Perú,
organización que se enfoca en lograr 0 niños sin aprender al 2030. Fue directora de innovación tecnológica en la educación y durante su gestión se diseñó la política de inglés Puertas al Mundo y la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales para la Educación. Hoy es consultora internacional de organismos como la OEI, el Convenio Andrés Bello y UNICEF, y es miembro de comités internacionales como el Inter-American Dialogue, Women in Tech, Digital Global Council y a nivel internacional en Perú Digital de IPAE, Comisión de Educación de la CCL, Comisión Público-Privada para la Educación Superior Digital con Minedu, entre otros. También contamos con Verónica Villarán de Grade. Ella es psicóloga social egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Argentina. Entre el 2011 y el 2014 trabajó en el Ministerio de Educación, primero como directora de Investigación y Documentación Educativa y posteriormente como directora general de Desarrollo de Instituciones Educativas. Actualmente es investigadora adjunta y coordinadora del proyecto CREER, Creciendo con las Escuelas Rurales Multigrado del Perú, del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. También contamos con Alicia Quesada. Alicia Quesada es directora regional para América Latina de Practical Action. Antes de unirse a Practical Action, trabajó para Ciudadanos al Día promoviendo el premio Mejores Prácticas Gubernamentales en el Perú. Sus áreas de trabajo son la comunicación para el desarrollo, el cambio climático, la gobernanza y el desarrollo rural. Ha implementado proyectos de investigación sobre medios, infancia y género en Perú y es coautora de varias publicaciones sobre esos temas. Tiene una licenciatura en Comunicaciones de la Universidad de Lima y una maestría en Gestión del Desarrollo de la London School of Economics and Political Science. Sara Benítez, también es de Practical Action, es economista con orientación al campo social y con más de 9 años de experiencia laboral en el sector público y privado. Ha formado parte de proyectos y programas enfocados en el cierre de brechas y en la implementación de estrategias que atiendan a la población más vulnerable, tanto en el MIDIS como en el Ministerio de Educación. En los últimos años fue responsable de diseñar e implementar un modelo de servicio educativo para estudiantes de secundaria de zonas rurales dispersas, el cual obtuvo la certificación como buena práctica de gestión pública en el 2019. Actualmente se desempeña como jefa del proyecto Futuros Brillantes. Así que como habrán podido escuchar, este panel está súper potente. Vamos a pasar a la primera intervención, que es de Ivo Salazar, y quien nos va a dar un marco general de energía inclusiva y limpia para el desarrollo y la educación. Te doy la palabra, Ivo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Un placer estar con todos y todas el día de hoy, especialmente con tremendas panelistas aquí presentes. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Desde el 2010, Practical Action publica el panorama de la pobreza energética. Es un poco a propósito en este marco de este documento que anualmente se publica desde el 2010, es que se generan estas reuniones como las que tenemos hoy día, en este caso especialmente vinculados a la educación y el tema de energías renovables, sostenibilidad, cambio climático, etcétera, como estaba contando Silvia. Entonces, este documento, igual en cada año va tocando distintos temas. Este año toca un poco sobre la energía en los distintos proyectos que llevamos a cabo en regiones como África, Asia y América Latina, recogiendo las realidades de los países donde trabajamos y de alguna forma se compilan en este documento. Entonces, antes de abordar el tema de energía vinculada a la educación, quería compartirles a manera de un marco general algunos de los hallazgos de dicho panorama, ¿no? de este documento que lo conocemos como PPO, por sus siglas en inglés. Así como la relevancia de generar ese tipo de investigación, porque recoge información muy de campo, muy de comunidad, muy así de resultados de primera mano, ¿no? Entonces, en esta última edición tiene como título facilitar el acceso de la energía de lo local a lo nacional.
para soluciones sostenibles en electrificación rural, proyectos productivos y cocción de alimentos con el fin de alcanzar la universalización de la energía. Entonces, uno de los grandes temas que en el mundo se está dando es el tema de la universalización de energía, cómo llegamos a todos los pueblos rurales a la universalización de la energía. Que no solo significa dar un poco de energía, ¿no? La idea es que tengan servicios esenciales para toda la población. Este reporte, en esta ocasión, trata sobre la metodología, como les decía, de trabajo de abajo hacia arriba, que es para nosotros una metodología que siempre empleamos. Es decir, que es una metodología que parte desde la realidad, el conocer la realidad, y en el Perú tenemos distintas realidades, en la costa, en la sierra y en la selva tenemos realidades muy, muy distintas, y las necesidades de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, que es nuestro foco. Con ello se busca contribuir al acceso universal a la energía, incorporando el no dejar a nadie atrás, como un norte clave, incluyendo a las cocinas mejoradas como un componente de acceso. Algunos datos que les podría mencionar sobre el documento son las tareas vinculadas a la cocina. Se reporta en este documento que las tareas vinculadas a la cocina, labor frecuentemente asociada a las mujeres, lamentablemente hasta ahora, y en el documento se señala que son 5 horas que le toma, por ejemplo, a la mujer el cocinar en el día, ¿no? Entre buscar la leña, recopilarla, partirla y ponerlo dentro de la cocina de una forma apropiada. Toda esa actividad durante todo el día le toca gastar 5 horas al día. Me imagino que en el Perú va a ser muy similar. A nivel mundial, entonces tenemos en avance, es bien bajo el avance en cuanto a cocinas limpias. Estamos alrededor del 57%. Y lo que se advierte es que al 2030 no se va a alcanzar la meta de la ODS, ¿no? Se espera que se llegue a 74% con mucho esfuerzo. Entonces ahí hay un reto muy grande para alcanzar, siendo esta una energía, o sea, la idea es llegar a una energía asequible y no contaminante, ¿no? Aquí en el Perú se estima que estamos alrededor de casi 6 millones de personas que todavía usan cocinas con leña, bosta, carbón, yareta, entre otros combustibles que tienen un impacto negativo para la salud. Entonces, son 6 millones de personas, casi la quinta parte de la población. Y eso es lo que se estima. En cuanto a electricidad, se muestran realidades de los otros países igual, con brechas que siguen siendo importantes. A nivel mundial se estima más o menos que existe 83% de avance en temas de electrificación, y de igual forma se cree que no se va a llegar, se cree que se va a llegar al 2030 a 89%. Y lo mismo, esta es una realidad que no es muy lejana al país. Hay gente que menciona que somos 2 millones de personas que todavía no contamos con electricidad en el Perú, lo cual es un monto importante. Y existen además otros peruanos que tienen energía limitada y en algunos casos que están usando grupos electrógenos que también tienen sus limitaciones, ¿no? Y algunos millones que sí bien cuentan con energías renovables, como les decía, grupos y redes eléctricas. Estos brindan un servicio deficiente y poca disponibilidad de energía que no permite su utilización en usos productivos y sociales que realmente que no repercuten positivamente en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces, tenemos esta realidad un poco vinculada a cocinas, a electrificación, al tema que no es una electrificación que no nos provee mejores condiciones necesariamente a las personas, no es una solución definitiva. Y ya han pasado, como bien dice Silvia, 20 años un poquito de mi experiencia en esto, y yo siento que estamos haciendo un poquito más de lo mismo en estos campos. Entonces, yo creo que es un buen momento, especialmente en este momento, el repensar de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Justamente en un momento de crisis como el que estamos. En el caso de la conectividad,
que ha sido muy mencionado en estos meses, y agua y saneamiento también es esto, los números son aún menos alentadores, ¿no? Como verán, como les mencionaba, en el Perú y en el mundo hay mucho que hacer todavía. Se necesita nuestra parte, tenemos, digamos, dos gobiernos para intentar llegar a todos nuestros compromisos. Tenemos 10 años para llegar al 2030. Este mundo que ha cambiado en muy corto plazo con la llegada de la pandemia ha trastocado nuestras vidas y dando lugar a que muchas personas vean el futuro con preguntas y preocupación, ¿no? Entonces, actualmente estamos en eso. Entonces, de alguna forma nosotros como citadinos vemos eso, imagínense cómo lo pueden ver las personas vulnerables en las zonas rurales, ¿no? Entonces, futuro es una palabra muy significativa para nosotros, y más aún en estas circunstancias donde prima la incertidumbre sobre qué va a pasar en los siguientes meses y años, ¿no? Pero, ¿qué mejor representación del futuro que una niña o un niño jugando a imaginar qué quiere ser de grande? Sin embargo, la base sobre la que se construyen estos sueños es sumamente desigual. Para la niñez en las zonas rurales, aspectos esenciales para su desarrollo son más difíciles, y por ello el visualizar su futuro. Conscientes de estas limitaciones, los padres, o ya cuando los niños son un poco más jóvenes, comienzan desde muy temprana edad a migrar normalmente, ya sea por mejores oportunidades, por buscar un mejor lugar donde estudiar, y entonces comienza a haber un proceso de migración en la búsqueda de más oportunidades y mejores condiciones de vida, y eso la estadística muestra que especialmente en la sierra está sucediendo eso. Y este lento proceso de la reducción de la pobreza en dichas zonas, ¿no? Pueden llegar a afectar la seguridad alimentaria, porque a medida que la población va desplazándose y desplazándose, como además en la pandemia se notó como un retorno muy alto de personas, tenemos un problema probablemente muy al futuro, pero que hay que estar mirándolo, vinculado a la seguridad alimentaria. Entonces, las condiciones de vida de las personas en las zonas rurales es de suma importancia para justamente darles la calidad de vida que merecen, como cualquier peruano, y que puedan permanecer en su zona. Bien, Laura. Más aún cuando el futuro de los actuales niños se ve cada vez más amenazado al cambio climático, lo cual afecta especialmente a las personas más vulnerables, ¿no es cierto? Nosotros creemos que existen dos vías. Una vía es justamente todo lo que es servicios sociales, mejorar todas las condiciones de las personas como educación, salud, etcétera, mejorar esas condiciones de vida. Pero por el otro lado es importante generar ingresos económicos. Entonces, las actividades productivas tienen que desarrollarse de una forma integral, desde la producción hasta la comercialización, y seguro que en esas cadenas de valor alguna parte va a tener que hacerse con energías renovables, que nos parece fundamental en este mundo, además cada vez con más riesgos climáticos. Eso nos parece importante y fundamental para el desarrollo del país y especialmente de estas poblaciones en los sectores rurales. Por eso es importante resaltar el rol que tiene cada uno de nuestros panelistas, pues articulando esfuerzos desde el sector público, el sector privado, la cooperación y los grupos de investigación, podremos enlazar el potencial de la energía con el poder de la educación, teniendo en mente que uniendo esfuerzos, otro futuro, uno mejor, es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivo. Damos paso a Nora Delgado. Nora Delgado es directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, en la IGEVIRA del Ministerio de Educación. La pregunta que hemos preparado para Nora es: ¿cuáles son las perspectivas para mejorar la educación de las niñas y los niños que se encuentran en zonas rurales y de frontera y que no acceden a los servicios públicos en el marco de las políticas rurales y de EIB? Muchas gracias, Nora. Te doy la palabra.
Bien, gracias Silvia, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que venimos avanzando a nivel del propio Ministerio de Educación. La pregunta es bien amplia y la verdad creo que los 10 minutos me van a quedar cortos. Sin embargo, voy a tratar de ir sistematizando y ir dándoles cuenta de las cosas que venimos avanzando en el marco de garantizar justamente la accesibilidad de los servicios educativos en la zona rural. Comentarles primero que nosotros tenemos aprobada una política educativa que es la política de educación en ámbitos rurales. Esta política es bien particular porque en realidad se aprueba en el marco de lo que está establecido por CEPLAN y hemos logrado ir identificando los servicios educativos y lograr un costeo necesario para el desarrollo de estos servicios educativos que necesitamos garantizar en el marco de esta política. Y bueno, en realidad lo que estamos haciendo ahora es implementar varios ejes, se podrían decir, pilares de esta política para garantizar el tema de la accesibilidad. Un primer eje de la política es garantizar accesibilidad al servicio educativo de todos los niños y niñas que están en la zona rural. En el caso de educación inicial, acceden un 94% de niños, son justamente un 6% los que están fuera del sistema actualmente en el caso de educación inicial, en el caso de educación primaria un 97%, y en el caso de educación secundaria tenemos un acceso del 87% a los servicios educativos, y ya la propia política identifica justamente el porcentaje y el número de niños, niñas, adolescentes que están fuera del sistema educativo y que necesitan ser parte del sistema. Entonces estamos trabajando para eso. El segundo eje es mejorar la práctica pedagógica y la calidad del desempeño escolar. Necesitamos fortalecer las capacidades de nuestros maestros para que puedan implementar modelos de servicio que realmente respondan a los intereses y necesidades de nuestros sujetos de derecho. Cuando pensamos en la ruralidad, pensamos en diversos rostros, no es un solo rostro de un niño, estamos hablando de niños que hablan una lengua originaria distinta, de niños que hablan el castellano, que están en contextos totalmente dispersos, que están en contextos sin conectividad, que están en contextos totalmente remotos y otros de repente más cerca a la ciudad. Entonces necesitamos definir y caracterizar mejor esos demandas de nuestros niños y niñas para que podamos tener un servicio educativo pertinente y un maestro preparado para que pueda implementar justamente esos modelos de servicios flexibles que permitan que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan garantizar un curso oportuno de sus trayectorias educativas. Nos interesa mucho que puedan estar dentro del sistema en educación inicial, primaria y secundaria, pero al mismo tiempo también puedan tener un tránsito exitoso a la educación superior de acuerdo a sus demandas y sus propios proyectos de vida. Al mismo tiempo también sabemos que en el contexto rural hay muchos padres de familia, personas mayores de 15 años, que no han logrado acceder al servicio educativo y que también necesitan o demandan una oportunidad para poder acceder al servicio educativo, y ahí también tenemos un bolsón grande que atender en el marco de la básica alternativa. Y otro componente fuerte de la política es mejorar las condiciones de bienestar, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, y ahí empato y hago una articulación con lo que acaba de decir Ivo. Necesitamos garantizar condiciones de bienestar en nuestros estudiantes, no solamente a través de infraestructuras que sean adecuadas y pertinentes, con baños diferenciados, sino también necesitamos garantizar otras condiciones para el propio desarrollo integral de nuestros niños, como electricidad, como el tema del agua potable, que tampoco hay mucha presencia en las comunidades rurales, y entre otros, y conectividad, sobre todo el tema de internet. Entonces, hablar de condiciones de bienestar también es hablar de diversos mecanismos que nos ayuden a que nuestros chicos estén protegidos de la violencia familiar, de las violencias de pares que puedan tener, de la propia trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, la política de educación en ámbitos rurales es una política que trata de abordar de manera integral este desarrollo que queremos tener en las zonas rurales del sector de educación, pero no podemos ser ajenos también a la propia caracterización que debemos tener de estos sujetos de derecho, como les decía. Aproximadamente son 1.180.000 estudiantes en la zona rural que están entre educación inicial, primaria y secundaria, y de estos, 1.511.000 niños hablan una lengua distinta al castellano y pertenecen a 55 pueblos originarios.
la educación rural, entonces se ve en la necesidad de poder gestionar la diversidad como uno de los aspectos centrales para que podamos garantizar acciones y mecanismos que sean justamente flexibles, pertinentes y oportunos a las demandas de las gobernanzas locales también que se puedan dar en la zona rural, desde las demandas de los pueblos originarios y también de los mestizos o colonos que están dentro de esta zona. Comentarles también que hemos identificado que el 32% de niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años no tienen conexión, solo tienen conexión a electricidad, entonces estamos hablando de un promedio de 70% que no tienen electricidad, y un 98% de estos niños de 3 a 16 años no tienen conexión a internet. Frente a la pandemia, la respuesta al proceso de educación en zonas rurales también responde a la propia política educativa que les acabo de comentar, y ahí surge esta estrategia multicanal que es la estrategia del Aprende en Casa, en donde promovemos el servicio educativo a través de diversos canales con la finalidad de garantizar que los chicos accedan al servicio educativo y puedan desarrollar sus aprendizajes en el marco del currículo, pero también podamos potenciar sus capacidades, sus competencias en el ámbito de desarrollo socioemocional para que puedan conllevar la pandemia de la mejor manera. Entonces el Aprende en Casa tiene diversos canales. En las zonas rurales el canal que tiene mayor acogida es la radio, es la televisión y muy poco en la web. Entonces, también somos conscientes que de este 1.180.000 estudiantes que están en la zona rural, no todos tienen conectividad de tal manera, y por la misma situación de pobreza extrema en la que viven, pueden tener un punto de conexión con radio, pero no tienen radio en las familias como para que puedan promover el acceso al servicio. En ese sentido, el Aprendo en Casa lo que trata de promover es la implementación del currículo en el entendido que cada uno de los canales en los que nosotros brindamos el servicio también tienen sus potencialidades y al mismo tiempo también tienen sus propias limitaciones. Y por eso es que hemos emprendido desde abril de este año un proyecto que se llama el Proyecto de Cierre de Brechas, en el que hemos, a través de un decreto supremo, se busca dotar con una tablet a los niños y niñas de las zonas rurales y a los bolsones de pobreza del quintil 1 y 2 de las zonas urbanas. Esto con la intención de que todos los niños puedan acceder al servicio educativo, porque sabemos que hay un promedio de 118.000 o 115.000 niños que están en el contexto rural que no están accediendo a la Aprende en Casa. Ya estamos en agosto, fines de septiembre, y necesitamos desarrollar acciones justamente para que ellos puedan desarrollar un proceso de nivelación y un proceso de consolidación de sus aprendizajes de cara al 2021. Entonces, lo que hemos hecho es, en este marco del proyecto de cierre de brechas, es tratar de coberturar la mayor cantidad de niños con el presupuesto que se contaba para que puedan acceder a este dispositivo digital que es la tablet y así acceder al servicio educativo. Es así que se están dotando aproximadamente de 1 millón de tablets para los niños de zona rural y de la zona urbana Quintiles 1 y 2. Ahí comentarles que se han beneficiado 27.837 servicios educativos. De estos 27.837 servicios educativos, 13.163 son servicios educativos de educación intercultural bilingüe. En el marco del proyecto de cierre de brechas, lo que hemos hecho es garantizar que la mayor cantidad de pueblos indígenas que están en los territorios amazónicos y andinos puedan recibir una tablet y puedan acceder al servicio educativo. Y en el marco de la educación primaria multigrado monolingüe, están recibiendo aproximadamente 8.840 servicios educativos de 11.000, de tal forma que también podamos garantizar que los lugares más remotos, en los lugares donde no hay conectividad, los niños puedan acceder al servicio educativo. Y en cuanto a los modelos flexibles que también tenemos, que son las residencias, las alternancias y los tutoriales, hemos logrado que el 100% de estas instituciones también sean beneficiadas por el proyecto de las tablets. Cuando hemos determinado los criterios del decreto supremo que beneficia a la población focalizada, también hemos tenido en cuenta a las zonas críticas de frontera para que puedan también ser beneficiados y entonces territorialmente podamos garantizar el tema del acceso y también garantizar el tema de las trayectorias.
Las tablets tienen una propuesta pedagógica muy innovadora. Lo que tratamos de promover es un proceso interactivo en el que los niños puedan aprender en relación a la aplicación y el desarrollo de ciertas apps que tienen que ver con los modelos de servicio que hemos trabajado. También hay apps que contribuyen al desarrollo del tratamiento de lenguas de los niños indígenas en diversas lenguas. Es un desafío actualmente de cara ya al 2021 seguir creciendo en el desarrollo de estas apps educativas para las otras lenguas originarias y así todos los niños puedan acceder al servicio educativo de manera pertinente y teniendo en cuenta también todo el tema del tratamiento de lenguas. Somos conscientes que en el marco de la pandemia tampoco no todos van a ser beneficiados en esta primera fase por las tablets. Entonces vamos a desarrollar, y con esto voy cerrando, un mecanismo de presencialidad que ahora estamos coordinando con los gobiernos regionales, las DRES y las SUGEL, porque si bien hemos sacado un habilitante que es la 229 en el mes de julio, sin embargo el COVID y algunas condiciones que se pedían en el marco del habilitante no ha sido posible de que se pueda desarrollar procesos de presencialidad. Ahora de la mano con los gobiernos regionales estamos trabajando para poder mejorar y, esta normatividad de la 229 y garantizar presencialidad en aquellos lugares donde hay una demanda explícita. Y también comentarles que en aquellos contextos en donde no hay conectividad, estamos desarrollando un proyecto que es más de largo alcance, pero que ya estamos empezando a planificar, el que estamos llamando Todos y Todas Conectados para zonas rurales, en donde no tienen conectividad y donde vamos a colocar un servidor de un punto de internet satelital de tal forma que podamos tener un contacto con los estudiantes y los estudiantes con sus docentes. Son las acciones que venimos desarrollando y en realidad estamos ya a seguir comentándoles más cosas si es que hay preguntas. Gracias. Muchas gracias, Nora. Le damos pase a Lucía Curio. Lucía es directora del grupo EduTech. La pregunta para ella es, ¿cuál es la perspectiva del sector privado para aportar en la educación de las niñas y niños en las zonas rurales? ¿Cree que es factible crear un mecanismo público-privado, sociedad civil, que permita atender de una forma integral estas escuelas en el sector rural? Te doy la palabra, Lucía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo un poco a la segunda parte, ¿no? Creo, sí, pienso que sí. Por supuesto que, bueno, creo que es factible, pero sobre todo es prioritario, es crítico, urgente, crear un mecanismo entre las tres piezas claves de lo público, lo privado y la sociedad civil, que se enfoque en educación en ámbitos rurales, ¿no? No solo para abordar las desigualdades de inclusión. Bueno, es evidente que hay que empezar por trabajar los hitos cero, como lo llamo, con el hito cero escuelas sin energía, ¿no? Es difícil asimilar el hecho de que como país no hayamos cerrado esa brecha hasta hoy. Y claro que sí, que ahora también queremos acelerar el cierre de brechas digitales, de acceso a computadoras e internet, pero junto con ello tenemos que trabajar hacia lograr hitos de cierre de brechas en capacidades, como es en primer lugar el hito de 0 escuelas con docentes que no cuenten al día de hoy con las competencias clave para mediar y sobre todo para activar las oportunidades de aprendizaje en los estudiantes. Una educación en el sector rural que sea diseñada, puesta en marcha y acompañada por los tres brazos, el brazo público, con un Estado con visión transformadora, pero especialmente con decisión para la convocatoria y articulación de todos los actores claves, ¿no? Luego, el brazo de lo privado, que al estar quizás más que ningún otro actor, al día con las tendencias y la evidencia de impacto en educación a nivel global, para impactar mejor, y la sociedad civil, por supuesto, que hoy trabaja en proyectos para ámbitos rurales y que conoce más de cerca que nadie, tal vez, ¿no?, la realidad rural, su ecosistema, sus actores y sobre todo sus carencias. Creo que este trío cohesionado es la fórmula ideal para lograr ese propósito tan anhelado, es decir, que todos los estudiantes desarrollen sus competencias esenciales de comprensión lectora, de razonamiento matemático, de habilidades para la vida y con capacidades para construir su propia ciudadanía local, digital y global. Y bueno, para responder a tu pregunta sobre la primera parte, esta perspectiva del sector privado, quisiera hacer algo de memoria sobre la época en que estuve en el Ministerio de Educación durante la gestión de Jaime Saavedra, ¿no? Uno de los aspectos clave que queríamos fortalecer, y en realidad
casi reinventar, era la forma de trabajar las alianzas público-privadas, para salir un poco, alejarnos un poquito de aquellos tradicionales modelos de acuerdo que se establecían para hacer los famosos pilotos, ¿no? O iniciativas puntuales cuyo propósito en sí mismo era el piloto como tal, ya sea para dotar de equipos, poco se hacía para el tema de energía, pero ya sea para dotar de equipos, a X cantidades de escuelas, o implementar alguna iniciativa, todas ellas con un gran sentido de solidaridad, y todas ellas acogidas por el ministerio. Recuerdo que le preguntaba alguna vez a Jaime Saavedra y me decía, claro, mientras el Estado no le pueda dar, ¿no?, a las familias en situación de pobreza que por ello no acceden a la educación, mientras no podamos darle todo lo que quisiéramos darle a todos, pues tenemos que aceptar esas iniciativas, ¿no? Esa deuda social que pueda de alguna manera ser reducida con estos apoyos, ¿no? Pero que lamentablemente al no estar enfocadas para fortalecer las rutas trazadas por el Ministerio de Educación en alguno de los pilares clave de la educación definidos y acorde a sus políticas de reforma, no nos permitía medir impacto logrado en muchos casos, ¿no? Más allá de saber ese número, ese numerito de beneficiarios alcanzado, que a fin de cuentas era lo que querían registrar los ofertantes de la iniciativa privada. Iniciativas que han venido desde hace décadas por organizaciones como Empresarios por la Educación, CEDRO, Fundación Telefónica y Cisco, y bueno, ahora conociendo más y conociendo recién en realidad a Practical Action, con iniciativas que llegan aparte o a todas las regiones, incluyendo a las zonas rurales, o que se dedican esencialmente a mejorar la educación en ámbitos rurales. Lo que se ha hecho en estos últimos años, y simplemente eso creo que hay que seguir perfeccionando, impulsando, reimpulsando al máximo, es trabajar en esa línea. Así como se han creado comisiones público-privadas para trabajar, por ejemplo, la agenda del Plan de Transformación Digital en el capítulo de Educación, y donde líderes como Mariana Rodríguez, que quiero resaltar porque realmente ha sido una pieza clave, ¿no?, desde Empresarios por la Educación e IPAE, ha tenido un rol visionario y estratégico. Así igual creo que es tiempo de crear una comisión para la educación de calidad en ámbitos rurales. Y con mayor razón ahora, ¿no?, que a raíz de la pandemia, terrible decirlo, pero en realidad gracias a la pandemia, que tenemos como país, podemos decir que ya hemos logrado que tenemos este proyecto de cierre de brechas digitales, ¿no?, que dota de una solución educativa con tecnologías digitales y que ha tenido a su cargo a Nora, y sigue teniendo y seguirá teniendo a Nora Delgado con las tablets, pero lo más importante que es que cuenta con una propuesta pedagógica concebida desde las características del ecosistema educativo rural y construida con el apoyo de organizaciones como GRADE, UNICEF y otros. Y bueno, abro paréntesis simplemente para aprovechar la ocasión y agradecer a Nora por invitarme a colaborar en esta construcción, ¿no?, más en la etapa de diseño. Entonces, creo que es momento de formar esa comisión que en primer lugar plantee como primer hito el cierre de la brecha de energía y que acompañe el proceso de implementación de la estrategia con roles definidos, con hoja de ruta, con medición de impacto, escalabilidad y sostenibilidad, y que ante todo se convierta en un potente aporte a esas prioridades que tiene el país para con la educación y que se centran en el cierre de brechas de aprendizaje como un derecho de todos y como la vía para salir de pobreza desde la educación. Creo que me quedan unos minutos, me cortas si es que me explayo, pero sí quisiera aprovechar también en estos poquitos minutos de contar un modelo. Me presentaron al comienzo como presidenta del grupo de Propósito Perú, que es el proyecto precioso que al salir del Ministerio de Educación me quedé así con todo realmente el compromiso y el bichito, como quien dice, metido ahí para querer trabajar en ello. Y por eso lo llamé Cero Niños sin Aprender al 2030. ¿Por qué? Porque pensando en que los Objetivos de Desarrollo Sostenible hoy día, con el objetivo 4 de educación de calidad, va a estar muy concentrado, y como debe ser, ¿no?, en la escuela, en potenciar las posibilidades que van a tener los estudiantes hoy día, que califican como estudiantes porque logran llegar a la escuela, ¿no?, concentrándonos en lograr mejorar esa calidad de la educación, es decir, esos aprendizajes en los niños
para que logren al menos esas competencias mínimas y no nos dejen en ese 53% que a nivel mundial, en lo que el Banco Mundial llama la crisis de aprendizaje, define que escolaridad no es lo mismo que aprendizaje porque no se han logrado. Hay ese 53% de niños que están yendo a la escuela, pero no están logrando ni siquiera las mínimas competencias para comprender un texto que lean acorde a su edad o para que puedan resolver algún problema basado en su nivel de razonamiento matemático. Y es en ese sentido que pensé en este modelo que le llamé el homeschooling de los pobres. Miren, paradójicamente o anecdóticamente hoy día con la pandemia, pues esto puede cobrar fuerza. El homeschooling de los pobres o el homeschooling inclusivo, como queramos llamar, que tiene 4 ejes, ¿no? Centrado en la familia, en el núcleo familiar, el brazo de las tecnologías que tiene que ser un buen aliado porque tenemos que dotar a esa familia, primero con energía, luego con un dispositivo digital para que se trabaje en torno a este dispositivo todo lo que podamos incluir ahí, por supuesto con conectividad que tiene que haber asegurada. El brazo del docente, que no puede ser pues un docente obviamente que va a llegar como en modelos de homeschooling elitistas, con un apoyo bastante personalizado al hogar, sino mucho menos, pero sí una cierta presencia semanal tal vez del docente, chasqui profe le llamé. El tercer brazo es el aprovechamiento de los tambos como espacio donde se socializa igual, con una frecuencia a lo mejor de 1 vez por semana, pero que los tambos felizmente están estratégicamente construidos en sitios donde realmente hay el menor acceso. Y el cuarto brazo, por supuesto, en esencia, la familia, con todos esos roles que veníamos con Nora viendo, cuáles son esos roles claves que la familia hoy día cobra en situación de pandemia, pero que en un modelo que podría ser asumido por el Estado, con el apoyo de la sociedad civil y de la empresa privada, podría ser un modelo formalmente concebido y aceptado para lograr 0 niños sin aprender al 2030. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Ahora damos pase a Verónica Villarán. Verónica Villarán es coordinadora del proyecto CREER, Creciendo con las Escuelas Rurales Multigrado del Perú, del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. La pregunta para Verónica es, en el trabajo de investigación que ha realizado GRADE en educación en las zonas rurales, ¿cuáles son los caminos y estrategias que han funcionado y cuáles no en la implementación de las mejoras a la calidad de la educación rural? Te doy la palabra, Verónica. Muchas gracias. Hola, buenos días con todas y con todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. He escuchado atentamente las presentaciones de Ivo, de Nora y de Lucía y voy a tratar de dialogar un poco con ellos. Ante la pregunta que haces, ¿qué caminos funcionan y cuáles no a partir de la investigación? Primero querría dar 3 notas de alerta. Cuando se investiga o cuando se evalúa un proyecto, en este caso un proyecto educativo, por ejemplo, se hace en un contexto determinado, limitado, se hace en un tiempo específico, por más de que se pueda recuperar un poco la historia de cómo se llegó a esa situación, y particularmente cuando se evalúa, se suele, digamos, mirar si aquello que se ha logrado responde a los objetivos que ese proyecto en particular se propuso, es decir, si condice lo avanzado con los objetivos. Entonces ahí hay como ciertos marcos que hacen que luego cuando uno quiera compartir resultados de investigación tenga que decir, ojo, esto se hizo en este contexto, en este tiempo y dadas estas preguntas. Y a veces lo que nos sucede, y creo que es interesante y rico, es que encontramos que lo hallado en un contexto determinado, dada una serie de, digamos, conjunción de variables, no funcionaría en otro contexto. Y esto lo que pone por delante es el tema de la heterogeneidad y de la diversidad. Y en este país esto es enorme. También puede suceder que lo que funcionó en un tiempo luego no funcione más en otro tiempo. O al revés, lo que no funcionó antes podría funcionar ahora. Porque también hay una evolución, hay cambios, hay continuidades que hacen que eventualmente tengamos hoy mejores condiciones para que funcione algo que hace 20 años no funcionaba. Con esto lo que quiero decir es que a veces decimos, esto no va porque no funcionó y lo descartamos, cuando en realidad lo que hay que preguntarnos es, dadas qué condiciones y qué contexto no funcionó, en qué momento,
porque de pronto hoy día sería realmente bastante útil. Y en términos de los objetivos, cuando evaluamos en función de los objetivos, que pasa algo bastante interesante, a veces sucede que encontramos que un proyecto no cumple con aquello que propuso, que no logra satisfactoriamente aquellos objetivos, y sin embargo, suceden cosas, y suceden cosas que a veces son muy relevantes, muy ricas, muy interesantes, y que habría que poner en valor, y que habría que documentar y analizar. Y con esto en realidad lo que quiero poner sobre la mesa es que en investigación vale mucho la pena mirar lo que se ha hecho antes, lo que se ha investigado antes, lo que se encontró para bien y para mal, y recontextualizarlo y repensarlo a la luz de lo actual. Y allí lo que querría decir, para no explayarme mucho más, es que en el marco del proyecto CREER, en mayo, cuando ya la pandemia estaba iniciada, abrimos en la web una sección, una serie de artículos cortos que se llama Acción para el Diálogo, y hicimos unos cuantos vinculados a una investigación que habíamos hecho el año pasado en escuelas rurales multigrado castellano hablantes. Ahí hay 2 artículos, por ejemplo, de 2 de las compañeras que miran cuál es el manejo que los docentes tienen de las tecnologías, cuál es la familiaridad con la que trabajan tecnologías en aula. Y hay uno que fue solicitado a Roberto Bustamante, que hace en una perspectiva histórica, hace un balance de cómo ha ido apareciendo toda la educación a distancia, remota, desde los tiempos en que la radio y la tele funcionaban sobre todo en espacios rurales, con finalidades, digamos, muy, muy relevantes, sobre todo para un público adulto, sin descartar a los niños, hasta que por fin en los 90 llegan recién estas tecnologías digitales. Y esto lo quiero poner por delante porque no quisiera que quede la idea de que cuando hablamos de la relevancia de la energía eléctrica y la conectividad estamos hablando solamente del medio digital entendido como Internet y web. Y ya Nora nos ha recordado que Aprendo en Casa es una plataforma, es una estrategia multimodal, y que en realidad lo que está aprovechándose más en el ámbito rural es la tele y la radio. Y hay una historia de educación a través de tele y radio en este país que bien valdría la pena ahora reconocer, reactivar y repotenciar también. Entonces, de lo que se ha venido investigando en los últimos años, y recordando, digamos, que estamos en un tiempo de pandemia y que mucho de lo que voy a comentar se tiene que replantear en estos momentos en donde aceleradamente ha tenido que haber un acceso o acercamiento a lo digital. Lo primero que se encuentra es que el país tiene enormes desigualdades en el acceso a todo tipo de servicio básico, eso ya lo había planteado de inicio Ivo, Nora, pero aquí en particular también hay una desigualdad de acceso a los medios por los cuales se está tratando de proveer el servicio educativo, el Internet, en la radio y en la tele. En los 3 hay desigualdades en el país. Luego, que estas desigualdades lo que están produciendo son usos poco frecuentes de algunos de estos medios, y por tanto la experiencia que los sujetos tienen con estos medios, la familiaridad que logran en su uso y por tanto sus posibilidades de aprovechamiento son bastante desiguales, son bastante diversos. Esto además puede generar en muchos de los actores resistencias y temores. Ya lo vimos desde hace unos 10, 15 años cuando aparecen algunos proyectos llevando, por ejemplo, las tecnologías digitales, los docentes empiezan a sentirse un poco asustados o preocupados por tener que incorporar estas tecnologías en el marco de su práctica pedagógica, asustados también en términos de que a veces los chicos más jóvenes aprenden de una manera más natural y más rápida algunas cosas que a ellos les cuestan más y les descoloca un poco el rol. Esto venía pasando desde hacía 10 años. Es probable que hoy día, en este año en particular, todo eso se tenga que revisitar porque la pandemia nos ha forzado a tomar todas esas todos esos canales, todos esos medios en nuestra práctica cotidiana. Ahora, además de lo anterior, es verdad también que en la escuela y en la práctica, digamos, educativa, muchas veces se avanza con una celeridad impuesta por lo que hay que cubrir del currículo, por los aprendizajes que hay que lograr, y se tiene poco tiempo para reflexionar sobre aquellas cosas nuevas que están llegando o aquellas cosas antiguas que podrían incorporarse para tejerse de mejor manera en una propuesta educativa para chicas y chicos. Entonces, el poco tiempo que en general tenemos para explorar, para pensar y para reflexionar, en este año en particular nos ha sido todavía mucho más evidente. La corrida que ha habido que hacer, y eso lo sabe el Ministerio, para sacar en pocas semanas una estrategia de aprendizaje y lo que esto ha supuesto a los docentes ha sido enorme.
Pero además acá sí quiero enfatizar que hoy por hoy la educación se está dando en casa, es literal, aprendo en casa quiere decir que se ha trasladado la demanda de lo educativo de la escuela a la casa, y esto nos pone sobre la mesa al actor familia, y el actor familia con sus propias complejidades, y el actor familia además en un rol que antes no tuvo, quizá lo tuvo en inicial, era más natural que los padres y madres de los niños pequeños acompañaran más de cerca los procesos de aprendizaje, y la investigación documenta la preocupación y el acercamiento cuanto más pequeño sea el niño, pero cuanto más grande es, también la investigación documenta que la familia, madres y padres, empiezan a dar un paso atrás o al costado porque se presume que los chicos van ganando autonomía y pueden hacer algunas cosas solos. En este contexto, en realidad, los chicos están adentro de la casa con sus hermanos menores y mayores, con sus madres y padres, atravesados por una problemática social, económica y de salud, digamos, que la pandemia imprime, y al mismo tiempo se les pide que acompañen a los hijos en el desarrollo de sus actividades, proyectos y tareas. Entonces, toda, digamos, esta situación que no había sido investigada porque está ocurriendo este año, pero en sus antecedentes lo que nos mostraba es que había poca familiaridad con algunas herramientas, había desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de estas herramientas, había más aún dificultades de integración de estas herramientas en la práctica pedagógica cotidiana de los maestros, y sin siquiera en este momento nombrar nada que tenga que ver con conectividad, sin siquiera discutir si había o no conectividad. Todo esto ya venía de antes. Y sin embargo, digamos, habían muchas ganancias y habían muchos logros. Y aquí solo quiero poner el ejemplo de OLPC, que en 2008-2010, digamos, entra y es investigado. OLPC proponía una serie de cosas y una serie de objetivos que no se cubren tal cual estaban previstos. Habría que discutir si la implementación fue correcta, y esta es otra cosa que quiero decir en términos de investigación. A veces uno puede decir que no cumplió los objetivos, pero no porque el proyecto hubiese sido malo, sino porque su implementación careció de una serie de elementos decisorios, digamos, ¿no? Pero en el caso de OLPC en particular, y lo puedo decir porque visité muchas escuelas en Huancavelica, en esa zona, por ejemplo, las niñas y los niños aprendieron a usar la cámara de fotos y la función video, y se divertían y la aprovechaban y la compartían entre ellos de una manera fantástica. Entonces, había un objetivo que dijera que los niños iban a tener este acercamiento con recursos audiovisuales y que a partir de ello iban a poder documentar su vida cotidiana y iban a poder comunicar las cosas que sucedían en su familia y en su entorno como algo valioso. No, eso no estaba puesto como un objetivo específico, y sin embargo es algo que los niños desplegaron y desarrollaron. Para muchos niños probablemente el primer acercamiento que han tenido a las tecnologías fue aquel, y lograron cosas que no estaban previstas como fin último o como principal, digamos, prioridad, y sin embargo fueron sumamente valiosas. Ahora, no sé cómo voy de tiempo. La pregunta, digamos, de qué funciona y qué no, entonces yo creo que se tiene que revisar en términos de un contexto determinado, un tiempo determinado, y más allá incluso de los objetivos que se perseguían en ese momento. Y hoy día el escenario lo que nos exige y lo que nos fuerza es a repensar y revalorar hallazgos de investigaciones y recontextualizarlos en lo que está siendo exigido ahora. Y claro, eso supone una mirada histórica, un repaso histórico, digamos, de cosas que se han ido encontrando en el tiempo. Y recolocarlo además en el escenario del hogar, en el escenario de una escuela que ahora es la escuela dentro del hogar, ¿no? ¿Qué se necesitaría probablemente, para cerrar, lo digo súper rápido, sin lugar a dudas, mejorar acceso a servicios, y hoy día, más allá de la energía y del agua, el Internet también es un servicio básico y fundamental. Mejorar condiciones y recursos en los hogares y en las escuelas para que estos servicios puedan ser más potenciados. Mejorar, crear, renovar, replantear, reenfocar procesos formativos. A veces decimos mejorar dando la idea de que existían y solo falta ajustarlos. En realidad, dado el contexto actual, hay que replantear y reenfocar muchos procesos formativos dirigidos a los docentes y a las familias, y particularmente, creo yo, habilitar mayores y mejores oportunidades de uso y de aprovechamiento de tecnologías o de lo que sale en la tele y en la radio para las niñas y los niños,
promoviendo un uso activo, promoviendo un uso autónomo, y autónomo no quiere decir solitario, no quiere decir que los dejamos delante de la tele y delante de la computadora y que ahí vayan aprendiendo, pero sobre todo promover a partir de buenas estrategias y buenas actividades que eso que interactúa con los niños promueva un acercamiento crítico, analítico y cuestionador. Es decir, que los chicos puedan tomar, pero analizar y criticar de lo que están recibiendo para desarrollar competencias. Y no descuidar el tema de bienestar, el bienestar general, todo el asunto de salud socioemocional. En este momento la pandemia y el distanciamiento están generando que los niños no tengan interacción con sus compañeros, y los pares son una red de soporte importantísima. Los temas de violencia, también los ha mencionado Nora, están sucediendo dentro de los hogares, no es cosa nueva, sucedía antes, solo que ahora se evidencia, y eso está afectando todas las posibilidades de aprovechamiento educativo. Entonces, el uso del tiempo libre también es algo que hay que cuidar y preservar para los niños, y digamos, esos son elementos que más hoy día que antes hay que estar cuidando en el espacio hogar y en el espacio comunitario también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Ahora damos pase a Alicia Quesada. Alicia es directora regional de Practical Action. La pregunta para Alicia es, desde el trabajo de Practical Action, ¿cuáles son los principales retos que ven desde la implementación de proyectos como Futuros Brillantes? ¿Y qué hace falta para que un proyecto como este pueda escalarse? Te doy la palabra, Alicia. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Silvia. Bueno, le agradezco bastante a Ivo, a Nora, a Lucía y a Verónica por sus alcances, por el aporte a esta discusión y a este esfuerzo por pensar en cómo realmente trabajamos en mejora de la educación en las áreas rurales. Muy rapidito, antes solamente especificar que efectivamente en Practical Action estamos trabajando en este proyecto con el Ministerio de Educación, específicamente con la DIGEIVIRA, con Nora, pero en realidad el proyecto es más que todo un marco de financiamiento, pero lo que queremos lograr en realidad va mucho más allá de un proyecto, ¿no? Estamos hablando de un programa, de un esfuerzo, y en ese sentido lo que decía Lucía también es algo que me resuena bastante y que también hemos conversado con Mariana de Empresarios por la Educación, ¿no? Cómo trabajamos en una comisión de alto nivel para la mejora de la educación en zonas rurales, para realmente articular los esfuerzos que estamos haciendo desde distintos ámbitos hacia un mismo objetivo, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito a este esfuerzo que estamos haciendo y este programa con la DIGEIVIRA, es que el gran reto que tenemos es marcar una ruta de acción para la mejora en las escuelas rurales e institucionalizarla para que todos los gobiernos regionales y locales puedan invertir en estas mejoras en las escuelas utilizando los lineamientos del ministerio. Ahora, ¿esto en qué se enmarca? ¿No es cierto? Se enmarca en la política de educación rural, que es la que mencionaba Nora, específicamente en el pilar de condiciones de bienestar, ¿no? Entonces, para esta institucionalización, en realidad yo puedo resumir como que hay 3 esfuerzos clave, y hablando de lo que es la institucionalización para lograr que los municipios, los gobiernos regionales inviertan en la mejora de las escuelas y en la capacitación docente. Para esta institucionalización hay 3 esfuerzos clave. Una primera, la generación de conciencia, y ahí resuena bastante lo que estaba mencionando Verónica, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el tiempo en el que se levanta la información, ¿no? Existe ya mucha literatura de UNESCO, del BID, Banco Mundial, existe ya literatura de cómo mejorando acceso a servicios básicos se mejoran las condiciones de aprendizaje. Sin embargo, nos parece importante que este esfuerzo esté acompañado también del levantamiento de información y de la generación de evidencia para validar un poco esta ruta de acción. Lo segundo es el desarrollo de documentos normativos, porque existe todavía mucha normativa que no facilita la institucionalización de esta ruta de acción. Y lo tercero es la promoción de mecanismos de financiamiento públicos y privados. Hay algunos mecanismos que existen, otros que todavía tienen barreras.
hay un deseo y una demanda de invertir en educación desde el lado del sector privado, pero probablemente todavía no se canalizan hacia un modelo que esté institucionalizado, ¿no? Entonces el gran reto es que ninguna escuela en el ámbito rural se quede atrás y que se generen realmente las condiciones para poder hacer esta inversión mejora. Ahora, ¿de qué ruta estamos hablando, no? En Practical Action hemos venido trabajando de la mano con las comunidades educativas rurales. Ha sido un trabajo muy low profile, con escuelas en zonas aisladas, los últimos 10 años, en un modelo de escuela saludable. Pero a partir de los resultados que se han tenido con investigaciones independientes, es que ya ahí recién iniciamos conversaciones con la DIGEIVIRA en el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Porque la idea era sacarle el mayor provecho y usarlo, como le decía, para contribuir y para hacer realidad uno de los pilares de la política de educación rural aprobada en diciembre del 2018, ¿no? Que es en el marco del pilar bienestar. Entonces, se logró el financiamiento de la Fundación Old Art y ahora tenemos un convenio con el Ministerio para trabajar en esta intervención modelo que marque una ruta de acción articulada para dichas zonas. Ahora, se ha priorizado a las zonas más complicadas, que son las áreas de frontera. ¿Okay? La hipótesis un poco es que si vamos de frontera y podemos lograr estos cambios, entonces puede funcionar también en otras zonas rurales. Obviamente hay muchas limitantes, hay muchas condiciones y se tiene que plantear y se tiene que revisar, y por eso es que está trabajando también con los lineamientos desde el ministerio y no con cosas muy, muy específicas que solamente, por ejemplo, funcionen en zonas de frontera, ¿no? Entonces, se va a trabajar este modelo ya específicamente hablando de las escuelas que vamos a trabajar con la DIGEIVIRA, en 8 escuelas en zona altoandina y 8 escuelas en zona amazónica. Estamos apostando por escuelas que han sido históricamente postergadas porque llegar a ellas es muy costoso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente son comunidades Aguajún, Huampis y comunidades Aymara en la frontera con Bolivia. Entonces, cuando estamos hablando de esta ruta de acción, este modelo, ¿de qué cosa estamos hablando, no? Y eso es algo que son puntos que se han priorizado con la DIGEIVIRA y que se han visto que son parte un poco de lo viable, ¿no? Entonces, lo primero son esta idea de escuelas saludables que implica llevar agua, ¿no? Llevar energía eléctrica y llevar equipamiento tecnológico. Entonces, en el equipamiento tecnológico, como mencionaba Verónica, no solamente es el tema digital, ¿no? De los materiales digitales, estamos hablando también televisión, radio, es decir, todo lo que, las otras llegadas, ¿no? El multicanal de lo que significa equipamiento tecnológico, ¿no? Entonces, la idea es que las niñas y los niños regresen a la escuela en modo presencial, encuentren mejores condiciones para el aprendizaje. Hay cosas muy puntuales, por ejemplo, en las zonas altoandinas sabemos que se tienen que incluir termalares para que los chicos se puedan lavar las manos con agua caliente. Sabemos también que en las escuelas amazónicas poner ventiladores ayuda bastante también a que haya una condición mejor para el docente, para las niñas y los niños. Pero bueno, ahora además en este contexto de pandemia es muy importante pues, que los chicos se puedan lavar las manos, ¿no? O sea, siempre ha habido esta promoción de los hábitos saludables y siempre el tema de lavarse las manos ha sido importante, pero ahora ya está más en agenda y el mensaje está más fuerte, ¿no? Y pues que tengan un aula de innovación donde accedan a materiales educativos. Las escuelas saludables también incluyen biohuertos para complementar la alimentación de las niñas y los niños, y lo más importante es que todas estas tecnologías son sencillas, de bajo costo y existen en el mercado. O sea, no estamos reinventando la rueda ni estamos planteando tecnologías nuevas, ¿no? Entonces ese es un primer componente. El segundo gran componente pues es que lo segundo es que las niñas y los niños encuentren docentes capacitados que los motiven y que hagan de la educación un proceso ameno. Como sabemos, el tema de la capacitación docente probablemente es lo más complicado, es lo más retador, ¿no? Porque ellos son los que le tienen que dar la ilusión, el juego, generar las condiciones, porque sin ese juego no existe educación, ¿no? Entonces, ni aprendizaje, ¿no? Entonces, por ello el componente de capacitación de los docentes también es muy importante, es el segundo componente para que promuevan los hábitos saludables, para que puedan facilitar el uso de laptops, de tablets, todo lo que es el uso del aula de innovación. Lo tercero
que lo ha mencionado Nora, es el tema de los aplicativos educativos en lengua originaria, ¿no? Ahí se ha priorizado la enseñanza de comunicación, de matemática y la enseñanza del castellano. Estamos hablando de 4 aplicativos, uno que es para educación inicial, que integra todas las áreas, otro aplicativo que es para enseñar comunicación en lengua originaria, el otro que es para aprender matemática en lengua originaria y el otro que es para aprender castellano. Entonces estamos hablando de 4 aplicativos. Ahí particularmente nosotros vamos a apoyar y vamos a estar a cargo de los aplicativos que son en versión Aymara, Wajún y Wampis, ¿no? Pero el ministerio también está viendo quechua, ¿no? Y otras lenguas priorizadas. Ahora, es importante mencionar, si bien en este esfuerzo hasta marzo del 2021 en esa producción de aplicativos no se van a poder hacer todas las lenguas originarias, sí se va a dejar las versiones en español para que ya la traducción a lenguas originarias sea el esfuerzo adicional a hacer, ¿no? De las que falten, ¿no? Y finalmente el cuarto componente, que es el componente que normalmente ha sido dejado de lado en muchos proyectos piloto y en muchas intenciones y en esfuerzos de este tipo, es el tema del modelo de gestión para darle sostenibilidad y mantenimiento a las escuelas, ¿no? O sea, cómo realmente tú generas o sea, cómo hay una demanda de la comunidad educativa por mantener los servicios, ¿no? Pero cómo generar las condiciones para que esto realmente se dé. Entonces, el objetivo es contribuir con las normas legales y técnicas que permitan contar con los instrumentos de gestión para que los gobiernos regionales y locales implementen estas tecnologías en sus escuelas y las mantengan, hay un modelo de mantenimiento. Entonces, en este modelo no estamos buscando solamente el mantenimiento de las tecnologías, sino el fortalecimiento continuo a la capacitación, a las capacidades de los docentes y promover la participación activa de la comunidad educativa. Entonces, esos son como los 4 grandes componentes que estamos trabajando con la DIGIVIRA en este esfuerzo. Y para ello, como mencioné al inicio, debemos generar evidencia, ¿no? Y ahí es donde también sumamos con los centros de investigación de qué nos está haciendo esta intervención, qué estamos viendo, ¿no? Como les decía, ya en evaluaciones independientes hemos visto que las escuelas saludables trabajadas de la mano de las comunidades han logrado mejoras en los aprendizajes, en la asistencia de los estudiantes, mayor motivación entre los docentes, una mejor convivencia en la escuela, ¿no? Pero la idea es que el mismo ministerio directamente lo haga, lo vea, en alianza con nosotros y con un centro de investigación y que se pueda promover realmente una ruta de acción, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de la ruta de acción y los mecanismos de financiamiento público-privado, ahí también entra la participación del sector privado, que es clave, ¿no? Y nosotros hemos tratado desde el inicio de este esfuerzo sumar bastante con empresarios por la educación, entender cuál puede ser el rol, cuál puede ser la alianza, ¿no? Porque las empresas lo que hemos visto es que prefieren invertir en modelos que van a ser sostenibles en el tiempo, que estén apropiados por UGEL, por las direcciones regionales, por el ministerio, ¿no? Por eso es que les decía que el gran reto es institucionalizar esta ruta de acción. Entonces, un poco en la línea de esta cooperación público-privada efectiva, ¿no? Y también, como mencionaba al inicio, este tema de la Comisión por una educación que tenga la pata pública, privada, sociedad civil, me parece fundamental. Alicia. Sí, justo ya terminaba. O sea, ya solo para cerrar, para tener una dimensión del reto, actualmente calculamos que son más de 30.000 escuelas que carecen uno o más servicios básicos, sea agua, energía o internet. Entonces, creo que la apuesta y el norte de esta comisión que se puedan promover es que ninguna de esas escuelas quede atrás, porque esas son las escuelas que siempre han estado postergadas. Y la idea es, por más ambicioso y complicado que sea, es movernos en esa ruta de acción para que ninguna de esas 30.000 escuelas quede atrás. Entonces, eso era lo que les quería compartir y gracias. Muchas gracias, Alicia. Entendemos siempre que es un tema súper amplio, sin embargo, claro, estamos siempre amarrados del tiempo, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta para Nora Delgado.
y es, ¿qué acciones ha previsto el Ministerio de Educación para capacitar a los profesores y los alumnos en el manejo y mantenimiento de las laptops, ¿no? Sobre todo en el caso de escuelas rurales? Nora, te doy la palabra. Bien, nosotros, el proyecto de cierre de brechas tiene como 4 componentes. Uno de los componentes es justo el tema de la focalización que les he explicado un poco, la propuesta pedagógica, y el tercero es toda la asistencia técnica a los docentes, y el cuarto componente es la infraestructura tecnológica. En el componente 3, que es fortalecimiento de capacidades, estamos ahora desarrollando un programa de fortalecimiento de capacidades en el marco de las TICs para que los docentes puedan desarrollar esa competencia primero, y posteriormente vamos a desarrollar talleres de asistencia técnica a docentes, especialistas, directores, tanto de DRE y de UGELES, para que puedan trabajar el proceso de implementación de la propuesta pedagógica de las tablets y el uso de los aplicativos. Eso lo estamos haciendo a nivel descentralizado, lo estamos haciendo con cada una de las regiones, teniendo en cuenta también el proceso de distribución, porque el proceso de distribución se va a dar en 6 salidas que contemplan entre octubre a diciembre de este año. Y la idea es poder fortalecer las capacidades no solamente a los docentes, sino también a los directores, a los especialistas de las DREs y las UGES, para que puedan dar una asistencia técnica más cercana. Al mismo tiempo, dentro de las DREs y las UGES también vamos a contar con personal que pueda dar la garantía del soporte técnico a las tablets, y esto lo vamos a hacer, y estamos pensando en el marco de la pandemia también poder hacerlo de manera itinerante, de tal forma de que podamos solucionar los problemas desde el propio territorio, desde las demandas del propio territorio, en las que se puedan ir dando, priorizando sobre todo aquellos contextos que no tienen conectividad. Y ahí solamente para comentar, porque he estado leyendo en los comentarios, sí, la distribución de las tablets, cierto, se van a hacer en aquellos lugares donde hay electricidad, se les va a pagar el internet a los estudiantes y también a los docentes, porque los docentes también van a recibir las tablets, pero en aquellos lugares donde no hay electricidad, las tablets salen con paneles solares para garantizar justamente también el uso. Es lo que les podría comentar, y lo estamos haciendo, estos talleres que estamos haciendo, lo está liderando la Dirección de Formación Docente en Servicio, y también comentarles que el próximo año, en el proceso de implementación del proyecto de cierre de brechas, el acompañamiento pedagógico se suspende, ya no vamos a desarrollar acompañamiento pedagógico, porque obviamente los resultados que hemos tenido en el marco del acompañamiento pedagógico son en situaciones de presencialidad, y lo que vamos a desarrollar es un proceso de asistencia técnica permanente a las instituciones educativas de ruralidad, monolingüe y en EIB, que ahora estamos trabajando en ese plan. Gracias. Gracias, Nora. Teníamos una pregunta que era más como un poco una reflexión, que creo que podría ser para Verónica o para Lucía. De ahí les voy a abrir el micrófono a ambas para ver quién se anima. Y es que es cierto que hay muchas iniciativas, sin embargo, ¿qué impide que se dé un verdadero cambio? Bastante amplia la pregunta, pero a ver, ¿cuál de las dos o las dos? A ver, voy a abrirle el micro a ambas. ¿Ya? ¿Vero, comienzo? No sé, por mayorcita. Bueno, ¿qué es lo que impide que se dé el cambio? Realmente sí te diría, y soy una convencida de eso, y cuando estuve en el Ministerio de Educación le dije en algún momento a Jaime Savera, nos falta tener esa mentalidad de articulación, de cohesión, de unión de esfuerzos, ¿no? Y yo creo que mucho eso es lo que ha impedido. Y lo estamos viendo ahora hasta políticamente en el Congreso, o sea, la poca posibilidad que tenemos, ¿no? Como, bueno, es naturaleza humana, pero también a lo mejor son ciertos rasgos propios de nuestra idiosincrasia y cómo se han venido reduciendo las cosas en nuestro país, pero realmente tenemos que dar a los distintos actores, cada cual con el rol donde realmente va a poder impactar mejor, pero articulando los distintos esfuerzos, las distintas iniciativas que midan impacto. Alicia mencionaba, por ejemplo, este lindo proyecto que van a hacer en 8 escuelas, vienen haciendo en 8 escuelas
con digibilidad. Eso es un gran esfuerzo de cohesión entre lo público y lo privado, ¿no? Ahora, yo ahí siempre insisto en que esto tenga claramente indicadores hacia ver cómo se puede volver escalable. Este proyecto, que seguramente va a tener éxito en lo que se propone, que sea medido y que con esa evidencia del impacto que produce se convierta en un modelo tal que el Estado lo asuma y que el Estado lo financie como ente actor clave de financiamiento de algo que debe ser escalable y que los otros actores tengan su rol claramente en este proceso de éxito, ¿sí? A ver, estoy de acuerdo con lo que dice Lucía y creo que explica en buena medida la lentitud de los cambios. Pero también creo que es justo decir que las cosas no son como eran hace 15 años. Sí hay cambios, hay continuidades, pero también hay cambios. Pero eventualmente son cambios que no miramos tan de frente, ¿no? O que no levantamos o que no valoramos. A mí me parece, por ejemplo, que si hace 20 años daba temor imaginar a un mundo interconectado y mucha gente, por ejemplo, temía que sus hijos pasaran mucho tiempo en línea, pasaran mucho tiempo en internet, mismo en las escuelas decían los teléfonos no entran a la escuela. Los cambios se van dando y se empieza a reconocer el valor que tiene aprovechar una serie de tecnologías. Quizá no en el Perú, pero en otros lugares del mundo, el uno a uno con una tablet o con un teléfono empezó a ser explorado como una posibilidad. Y hoy día la pandemia nos va a enfrentar sin lugar a dudas también a eso, a explorar como posibilidad. El cambio está en que yo pienso que hay más disposición de los actores a aceptar que eso sea una posibilidad. No que haya entrado, sino que va a haber disposición. Entonces creo que sí hay cambios, llamémosle más culturales, más en clave de la disposición de los actores a intentar cosas nuevas. Probablemente lo mismo hubiera podido decirse de docentes que hasta hace unos años hubieran preferido mantenerse en el trabajo con los cuadernos o con los libros de texto con los que aprendieron a enseñar y con los que saben enseñar. Progresivamente hay más disposición a usar distintos medios para trabajar, incluso trabajar fuera del aula, incluso expandir la concepción de escuela o de educación áulica a una cosa más comunitaria, más abierta, también se aprende de afuera y los chicos también traen aprendizajes de la calle. Entonces, sí, estoy de acuerdo con que hay un tema de corrupción que plaga todos los sistemas, hay un tema de lentitudes y de ineficiencias, hay un tema, digamos, complejo, pero también creo que sí hay cambios que se han venido dando, cambios que son importantes, y también creo además que hay una complejidad, una heterogeneidad tan grande en el país, y no solo ya por territorios, por niveles socioeconómicos, por culturas, sino incluso generacionales, que hacen que muchas de las propuestas que se generan, aun cuando intenten ser sensibles, como decía al inicio Nora, sensibles y pertinentes a los distintos contextos, en su operación tengan limitaciones y tengan complejidades. Entonces, yo matizaría la idea de que no hay cambios, de que todo sigue exactamente igual, ¿no? Creo que hay que tener el ojo más fino para mirar como potencial, además, para buscar como potencial aquellas cosas que sí se han ido cambiando o que en todo caso son un terreno mejor abonado para instalar algunos cambios que hoy día se nos hacen absolutamente innegociables, ¿no? Y estoy de acuerdo con quienes opinan que los cambios son lentos, que son complejos, sí, es así, ¿no? Muchas gracias, Verónica. Vamos a cerrar con y gracias también, Lucía. Vamos a cerrar con la última pregunta que va dirigida para Ivo Salazar de Practical Action. La pregunta es, la energía es la base para la implementación de estos programas. ¿Qué se puede hacer en aquellos lugares donde no llega? Gracias, Silvia. En principio, este programa, como bien explicó Alicia, tiene varios componentes, ¿no? Entonces, uno de ellos es esto, el de energía. Esto no es, necesita varias más que complementen
actividades o acciones complementarias. En muchos lugares ya llega la electricidad, a veces no con la suficiente calidad, y en aquellos lugares donde no hay electricidad, lo que vamos a poner son paneles solares, ¿no? Lo suficientemente necesarios para que los niños tengan todo el año electricidad y puedan llevar sus cursos. Es importante también ver la energía no solo como electricidad, sino también en términos térmicos, ¿no? Estamos pensando, como bien decía Alicia también, el tema de acceso a agua caliente, que es muy importante para los niños. Se pueden lavar las manos, incluso se van a poner duchas para que ellos se puedan duchar. Acceso también, entonces estas son fuentes de energías térmicas, ¿no? El biohuerto, en todas estas tecnologías, en que va a haber en la zona andina una bomba de agua, por ejemplo, que va a poder accionarse con pozas y dar el agua, etc. Hay una serie de tecnologías que vamos a implementar y que son muy útiles para la población. Incluso todo lo que es los servicios higiénicos, ¿no? Que también son todo un tema de salud. Entonces también eso va a ser mejorado sustancialmente. En la zona selva el reto es mucho mayor. De alguna forma la zona andina está en mejores condiciones, sus escuelas, pero en la zona amazónica el reto sí, porque ahí sí, incluso la infraestructura falta. O sea, digamos, hay muchas escuelas que no tienen a veces ni paredes, entonces es bien complejo el atender. Pero eso, el reto es eso, es justamente un poco este proyecto busca mostrar cómo son las realidades de la zona amazónica y de la zona andina, y no solamente mostrar una sola realidad, y ver cómo es que la diversidad de realidades del país tenemos que asumirlo para los siguientes programas, las siguientes actividades que se vayan a realizar, ¿no? Perfecto, Ivo, muchas gracias. Bueno, con eso hemos culminado el panel, pero vamos a pasar a las conclusiones que las va a llevar a cabo Sara Benítez, que ella es la jefa de proyecto de Futuros Brillantes. Así que Sara, te paso la palabra. Vale, gracias Silvia, y bueno, gracias también a los panelistas. Ha sido bastante rico escucharlos. Voy a intentar esbozar un poco las principales ideas que nos han ido dejando, un poco en el orden en el que nos las han compartido. Bueno, en primer lugar, este año nos contaba Ivo, pues Practical Action presenta el documento de panorama de la pobreza energética, ¿no? Y justamente el centro de este documento es el tema de la energía, ¿no? Ahí se ha resaltado este enfoque de trabajo de abajo hacia arriba, con un énfasis justamente en el cierre de brechas, ¿no? Nos decía esto de no dejar a nadie atrás. Y ahí resaltaba justamente estas brechas tan grandes que tenemos, ¿no? De 6 millones de personas en el Perú que aún, por ejemplo, no acceden a una cocina limpia, ¿no? O 2 millones de personas que no cuentan aún con electricidad, ¿no? Entonces, el reto está ahí, cómo lograr una energía que provea mayores y mejores condiciones de vida para las personas y en particular para la niñez en ámbitos rurales. Ya luego justamente Nora aborda un poco desde el ámbito del sector público este desafío. Y ahí nos contaba ella sobre el importante hito que ha representado la aprobación en el 2018 de la política de educación en ámbitos rurales, ¿no? Ahí hay 3 ejes que ha resaltado: el eje de acceso, en primer lugar, de estos niños a un servicio educativo en estos ámbitos, porque aún tenemos brechas importantes que nos hacen ver que hay niños que se están quedando fuera del sistema educativo. Un segundo punto, el tema de fortalecimiento de capacidades, ¿no? La enseñanza viene con este actor importante que son los docentes, que permiten justamente acompañar a los niños en su proceso de aprendizaje. Y es necesario, por tanto, ofrecer servicios que sean pertinentes a las características, necesidades de estos estudiantes. El tema de la lengua, de la geografía, tiene mucho que ver con esto, para justamente asegurar las trayectorias educativas. El tercer punto tiene que ver con las mejores condiciones de bienestar, no solamente para los docentes, para los estudiantes, nos decía, sino también para los docentes.
lo cual justamente nos lleva a pensar en todo esto que hemos venido discutiendo del acceso a agua, acceso a saneamiento, a energía, a conectividad y también, evidentemente, cómo proteger a los niños de la violencia que aún tenemos en estos ámbitos rurales. La estrategia de Aprendo en Casa definitivamente se posiciona en este contexto, ¿no? Y se reconoce, lo ha reconocido Nora, de los límites que tenemos todavía para que estos chicos accedan al servicio por todo el problema que tenemos para lograr el cierre de brechas en servicios básicos, que nos decía aproximadamente estaría afectando un 10% de la población que atiende la DIGEIVIR en el Ministerio de Educación. La entrega de tablets definitivamente va a poder salvar alguno de estos problemas de conectividad, sobre todo porque además no solamente se ofrece la conectividad como tal, sino una propuesta pedagógica pertinente y oportuna para todos los estudiantes. Y bueno, que de la mano con el sector público tenemos al sector privado y ahí Lucía justamente nos confirmaba lo factible, prioritario y urgente que es crear una solución y un trinomio entre lo público, lo privado y la sociedad civil. Y se requieren definitivamente nuevos esfuerzos, nuevos arreglos, nuevas soluciones para seguir impulsando, y ahí resaltaba lo importante que es, y que yo también desde mi punto de vista reconozco, de una comisión de trabajo que justamente se enfoque a modo de coalición o como lo llamemos, en el tema de educación rural, sobre todo en este contexto. Y como primer hito, nos decía Lucía, ¿no? La propuesta de un cierre de brechas de energía, que justamente va a empujar también el cierre de brechas en aprendizajes. Bueno, pero ¿qué son las intervenciones sino también con un componente, ¿no? de evidencia de que estén resultando, que estén teniendo sus efectos? Entonces ahí Verónica en la posta nos reconocía pues que justamente estas investigaciones tienen que tener en cuenta 3 tipos de alerta, ¿no? Cuando se evalúa una intervención tenemos que pensar en el contexto en el que se han dado las intervenciones en su momento y que han funcionado, en el tiempo en el que lo han hecho y si han respondido o no a los objetivos que se han planteado en su momento. Entonces, no solamente pensar de pronto que lo que funcionó en su momento, en su tiempo, en su contexto, de pronto no va a funcionar, sino en qué condiciones sí se permitiría que estas intervenciones se resulten, ¿no? Entonces, ahí hay que reconocer una intervención en función a varias limitantes, ¿no? Las desigualdades en el acceso, los diferentes conocimientos en el uso e integración de los medios, sobre todo los medios de comunicación en las prácticas en el aula, ahí con los docentes, el poco tiempo que tenemos también para dar respuesta a los nuevos retos, lo cual se ha sido bastante evidente este año, y cómo también se involucra a la familia para acompañar de mejor manera a los estudiantes ahora en casa con sus actividades escolares, ¿no? Entonces es importante justamente ya ver qué cosa tenemos en la historia de lo que se ha venido dando, se ha venido posicionando, en los hallazgos de las investigaciones, pero repensarlo justamente en este contexto ahora, en este tiempo, y ahora pues en casa y con la familia presente. Y luego, bueno, ya cerrando justamente Alicia, ¿no? Nos comentaba pues de este reto que estamos teniendo desde el año pasado con el proyecto Futuros Brillantes, ¿no? Que justamente aborda el cómo dejar institucionalizada una ruta de acción que atienda al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos en los ámbitos rurales y específicamente en los ámbitos de frontera. Entonces, ¿qué implica esto, no? Implica, además del componente que nos contaba de acceso a servicios de agua, saneamiento, de electricidad, el paquete tecnológico y el fortalecimiento de capacidades que se va a dotar a estas 16 escuelas, ¿no? También implica una generación de evidencia que valide esta intervención, un desarrollo de documentos normativos que den pie y dibujen esta ruta legal que también facilite
la implementación de la intervención, ya pensando en un tema de escalamiento, y la generación de mecanismos de financiamiento público-privado, ¿no? Entonces, es una apuesta que el proyecto Futuros Brillantes está llevando a cabo justamente tratando de dibujar este trinomio, ¿no? De lo público con el Ministerio de Educación, ¿no? Lo privado desde nuestro lado de cooperación, asimismo también invitando a otros actores del sector para que se unan, ¿no? Las otras alianzas que nosotros podríamos ir teniendo también, como están los centros de investigación para el tema del componente de generación de evidencia. Entonces, bueno, ha sido bastante rica la conversación con todos, y bueno, yo cierro con esas ideas. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado uy, veo la manita levantada de Alicia. No, estaba aplaudiendo. Ah. Perfecto. Ha sido un panel súper interesante. Realmente siempre el tiempo es un factor que limita, pero esperemos que esto no quede aquí. Creo que hemos compartido como muchas iniciativas, muchas ideas que entre sí, como mencionaba Sara, pueden estar enlazadas y articularse para lograr los resultados que todos esperamos. Así que les agradezco por su participación. Voy a tomar rápidamente una fotito de nosotros, a ver si miramos por aquí. Ahí estamos. Excelente. Entonces, nada, a las panelistas y al panelista, muchísimas gracias, e informarle a las personas que estamos aquí conectadas que he compartido en el chat los enlaces de el libro, los enlaces de las redes sociales de Practical Action, y ahí nos podemos seguir comunicando, ¿no? Ahí van a poder acceder a la publicación y también a la grabación de este video, que va a estar disponible seguramente en algunas horas más tarde. Así que después de eso, volver a agradecerles y esperar que la comunicación no acabe. Muchas gracias a todas y a todos.